Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek rompe el silencio y declara en televisión que aún ama a Tuba Büyüküstün. ¿Un intento de reconciliación o una confesión demasiado tarde? Todo ocurrió en un programa nocturno de gran audiencia. Engin Akyurek, conocido por su discreción y su elegancia emocional, aceptó ser entrevistado en vivo para hablar sobre sus nuevos proyectos. Pero nadie esperaba que, a mitad de la entrevista, hiciera una revelación que sacudiría al mundo del espectáculo: nunca dejé de amar a Tuba. Cometí errores, pero el amor que siento por ella sigue intacto. El silencio en el estudio fue inmediato. La presentadora, visiblemente sorprendida, repitió su pregunta: Engin, ¿estás diciendo que aún estás enamorado de Tuba Büyüküstün? El actor asintió, bajando la mirada, y con una voz serena pero firme, dijo: sí. Nunca dejé de estarlo. Las redes sociales explotaron. El nombre de Tuba Büyüküstün se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Fans de ambos actores comenzaron a compartir escenas de sus antiguos proyectos juntos, recordando la química innegable que siempre mostraron en pantalla. Pero también comenzaron las preguntas: ¿responderá Tuba a esta inesperada declaración? Al día siguiente, varios paparazzis captaron a Tuba saliendo de su casa en Estambul, visiblemente pensativa y evitando las preguntas de la prensa. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz aseguró que ella ya había visto la entrevista y que sus palabras fueron: no me esperaba algo tan directo. Engin siempre ha sido reservado con sus emociones. Lo que siguió fue aún más sorprendente. Durante una gala de premiación celebrada esa misma semana, Tuba subió al escenario para recibir un reconocimiento por su carrera. Al terminar su discurso, lanzó una frase que dejó a todos con la boca abierta: a veces, los silencios dicen más que las palabras. Gracias a quienes aún creen en los segundos intentos. ¿Era esta una respuesta velada a Engin? Los medios no tardaron en hacer esa conexión. Y para reforzar aún más las sospechas, esa misma noche ambos fueron vistos hablando discretamente en una esquina del salón principal del evento. Ninguno quiso hacer declaraciones, pero las imágenes hablaban por sí solas. No voy a negar que ver a Tuba de nuevo removió muchas cosas en mí, declaró Engin a un reportero a la salida. Hay heridas que solo el tiempo puede cerrar, pero también hay amores que el tiempo no puede borrar. Por su parte, personas del entorno de la actriz aseguran que ella se encuentra en un momento de introspección. Tuba está evaluando muchas cosas. Lo que dijo Engin la tocó profundamente. Ella siempre ha sido una mujer emocionalmente honesta, y esta situación la ha hecho replantearse muchas cosas. Mientras los medios de comunicación seguían especulando, la atención del público se centraba en los movimientos sutiles pero reveladores de ambos actores. A tan solo 3 días de la gala, Tuba fue vista entrando a un café en el barrio de Bebek. Lo que parecía una salida común tomó un giro inesperado cuando, minutos después, Engin Akyurek llegó al mismo lugar. Los fotógrafos, que ya estaban alertas, captaron las imágenes de ambos sentados frente a frente en una mesa apartada, compartiendo una conversación íntima y gestos de complicidad que hablaban más que 1000 palabras. Una persona que estaba en el mismo establecimiento comentó que no se veían como dos colegas que se reencuentran, sino como dos personas que aún tienen mucho por decirse. Se tomaban de las manos por momentos, y en sus ojos había emoción, pero también nostalgia. Horas más tarde, Engin fue interceptado nuevamente por reporteros al salir del lugar. Sin evitar la pregunta más evidente, uno de ellos le preguntó directamente: ¿esa reunión fue un paso hacia una reconciliación? A lo que Engin respondió:
sonriendo levemente, a veces hay que sentarse a hablar con el corazón, sin expectativas. Solo dejar que las cosas fluyan. Mientras tanto, Tuba no ofreció declaraciones, pero publicó una imagen en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta emocional. Era una fotografía de un atardecer con una frase sencilla: todo vuelve, cuando tiene que volver. La publicación superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas y los comentarios de los fans no se hicieron esperar. Vuelvan, por favor, se nota que aún se aman, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Los seguidores más fieles incluso comenzaron a utilizar el término Tunjin, una fusión de Tuba y Yenjin, para etiquetar cada nueva aparición o referencia a ellos. Reviviendo el fenómeno que surgió años atrás cuando protagonizaron juntos una exitosa serie que capturó los corazones de millones. Una semana después, la presentadora que había entrevistado a Enjin inicialmente fue invitada a otro programa donde reveló detalles detrás de cámaras. Enjin llegó con la intención de hablar de su serie. Pero al mencionar a Tuba, su rostro cambió por completo. Lo vi temblar ligeramente antes de hablar. Fue un momento genuino, no algo preparado para los medios. De hecho, el productor del programa me confesó que lo que pasó no estaba en ningún guión. Fue un impulso, una necesidad de decir lo que sentía. Con el ambiente mediático cada vez más enfocado en esta historia, empezaron a circular rumores de que una importante plataforma de streaming estaba considerando una nueva producción con ambos como protagonistas. Una fuente anónima aseguró que el interés por verlos juntos nuevamente ha explotado. Las productoras lo saben, y ya hay conversaciones informales para ver si aceptarían compartir pantalla de nuevo. En paralelo, una persona muy cercana a Enjin ofreció declaraciones exclusivas. Después de la entrevista, él quedó muy expuesto emocionalmente. Pero no se arrepiente. Me dijo que por primera vez sintió que tenía que ser sincero consigo mismo y con el mundo. Tuba fue y sigue siendo una parte fundamental de su vida. Y mientras las cámaras, los micrófonos y los flashes siguen enfocados en esta pareja que una vez hizo soñar a millones, la historia parece estar lejos de terminar. Ambos están en un proceso de sanación y reflexión. Ninguno ha confirmado una reconciliación formal, pero tampoco la ha negado. Una escena reciente, sin embargo, ha avivado aún más las esperanzas. Durante una gala benéfica, Tuba y Enjin fueron invitados a subir juntos al escenario para presentar un premio. Aunque el guión indicaba que solo uno de ellos hablaría, sorprendieron al público cuando Enjin tomó la palabra y, sin apartar la mirada de Tuba, dijo: a veces, las historias no terminan, solo hacen una pausa. La audiencia estalló en aplausos. Tuba, conmovida, simplemente tomó el micrófono y añadió: y a veces, la vida nos da otra oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al video para seguir recibiendo las noticias más impactantes del mundo del espectáculo.